obliga a cambiar nuestro relato sobre ese mundo. Eso que en ciencias sociales parece una novedad que está pasando, en las ciencias físicas pasa continuamente. Hay épocas en las que hay anomalías. Los paradigmas científicos, un paradigma es la gramática, el relato con el que yo explico una realidad, ¿vale? Entonces, en ciencia, pues hay las teorías, venimos de la física clásica de Newton, sabemos cómo funciona el mundo, pero empiezan a aparecer anomalías que la teoría es incapaz de explicar, ¿vale? Pues tenemos ahí a Newton que se le cae la manzana, y que sabemos que la manzana cae con 9,8 metros por segundo cuadrado, y eso, todas las manzanas caen igual, pero viene Einstein y ya va diciendo que la manzana igual no cae por una fuerza oculta, sino por un espacio que se tuerce, y entonces ya hay que cambiar el relato, y en ciencia pues eso, hay cambios de paradigma. Hay uno que voy a decir rápidamente, porque quiero hablar de física cuántica, porque si no hablo aquí de física cuántica, ¿dónde voy a hablar yo? Esta diapositiva siempre la meto, porque yo soy un friki de estas cosas. En física cuántica, que es otro paradigma que está emergiendo, la física clásica, las cosas funcionan o A o B. Entonces hay una cuestión que, imaginaros un fotón, esto no me gusta explicar, imaginaros un fotón de la luz, pues cogemos una partícula de la más chiquitita que podamos coger, y los fotones o se comportan como partícula o como onda. Lo explico. Imaginar que tengo un fotón y yo tengo un agujerito aquí. Si yo tiro el fotón y entra por el agujerito, si yo detrás tuviera un papel donde deja la marca, si se comporta como partícula, lo tiro, ¡pam! La marca que me dejaría detrás sería, pues todas las marcas estarían alrededor del circulito, agrupadas en torno al círculo, ¿vale? Otros dicen que los fotones, la luz, no se comportan como una onda, no como una partícula, como una bala, sino que se comportan como una onda. Imaginad una ola, y entonces si yo tiro el fotón y el fotón viene haciendo así, pues el dibujo que me va a hacer, aunque entre por este agujerito, va a ser de barrido, ¿vale? Y entonces, la física clásica lo que dice es o es onda o es partícula, no puede ser las dos cosas. La física cuántica dice que depende del observador que mire el papelito final, el fotón se va a comportar unas veces como onda y otras veces como partícula. A lo que voy, porque vamos a hablar de teología, pero ese nuevo paradigma, esa manera nueva de pensar la realidad, que ya no es binaria, que puede establecer que una partícula depende cómo la miramos, se puede interpretar de una manera o de otra manera. Ese tipo de rupturas de paradigma en el mundo social también se va estableciendo. Ese es un poco hacia donde yo os quiero llevar para pensar entre todos y todas. Los paradigmas sociales funcionan de forma parecida. Los relatos que nos permiten leer la realidad funcionan de una manera parecida. Cuando nosotros leemos el mundo, lo queremos leer ordenadamente. No podemos estar continuamente reinventando el mundo. El mundo tiene que funcionar. Entonces los paradigmas nos ordenan. Las teorías científicas quieren... una buena teoría es una teoría muy cortita que explica muchas cosas. Bueno, pues con los paradigmas sociales también nos pasa igual. Entonces, los paradigmas sociales tienden a ser omnicomprensivos, a explicar muchas cosas y a ser binarios. Cuando digo a ser binarios, pues un paradigma social nos ordena el mundo y nos dice lo que es normal y lo que es anormal, lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que en religión nos diferencia lo santo de lo profano, lo legal de lo ilegal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿vale? Lo puro de lo impuro. Estamos en momentos, pues eso, estamos ahora con todo el tema del proceso, entonces, donde estas cuestiones, ¿qué es lo legal? ¿Qué es lo ilegal? Estamos continuamente en los debates intentando establecer que las cosas se ordenen y que las podamos explicar, ¿vale? Pero el paradigma que nosotros utilizamos, no hago juicio de valor. Es decir, no estoy diciendo que esto sea malo, sino que funcionamos así. Insisto en que no podemos levantarnos cada mañana
y rehacer el mundo y decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces los paradigmas nos sirven para funcionar en el mundo. Pero bueno, ya veremos ahora qué problema puede tener esto. Los paradigmas binarios funcionan muy bien, pero necesitan que cuando yo defino lo puro y lo impuro, necesito tener un centro desde el cual voy a definir lo que es normal y no normal, lo que es salud y lo que es patología. Y bueno, entonces aquí os he pintado un mundo en blanco y negro, ¿vale? El mundo sería un centro normalizador que va a decidir que alguien, eso vosotros sabéis más, que tiene una enfermedad mental, pues es alguien que yo defino como enfermo mental y es alguien que yo tengo que alejar del mundo de los sanos mentalmente. Entonces estaría en la parte izquierda, ahí lo pongo la extravagancia, el loco. Pero si el enfermo mental es un artista, y entonces en su enfermedad o en su delirio es capaz de crear, producir cosas que nos sirven para nuestro centro social, bueno, lo acercamos, lo quitamos de esa periferia y nos lo acercamos porque produce algo que para nosotros es importante. Entonces esa definición nos lo va a acercar o nos lo va a alejar desde ese punto. He puesto ahí al Cristiano Ronaldo abajo, no por el partido de ayer. Bueno, pues es el emigrante, pues es una persona que no es de... No, ya no está jugando aquí, pero en fin. Pero es alguien que tiene condición de emigrante, pero que es un emigrante con poder económico. Y es alguien que asimilamos al centro, a diferencia de otros emigrantes que no tienen ese poder económico, que marginamos más lejos. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo, pero es verdad que el mecanismo binario funciona así. Pongo ahí la conducta decente a la conducta indecente, pues hay conductas que permitimos, bueno, pues eso, la mujer prostituida o la trata, bueno, pues es una conducta que tenemos que evaluar moralmente, además de socialmente. ¿Es decente? ¿Es indecente? Puede transitar por nuestras calles, por donde van a estar nuestros hijos, hay que alejarla a una periferia. Bueno, pues todo eso lo vamos decidiendo desde nuestro centro normalizador. Instituciones como Cáritas, la vida religiosa, son instituciones fronterizas, son instituciones que se acercan a las periferias, se van a acercar a las periferias y van a tener una labor que tendrán que ir definiendo de integración hacia ese mundo, de generar nuevas dinámicas fuera de ese mundo. Ya veremos esas instituciones fronterizas qué labor tienen. Tienen una labor de reproducir el modelo de normalidad que tenemos aquí en el centro, de ser inclusivas, de ser asimilativas, de ser disruptivas. Es decir, bueno, ahí hay instituciones que tendrán que pensar, o tendréis que pensar, de hecho lo estamos haciendo continuamente. Bueno, ¿cuál es nuestro discurso con respecto a ese centro? Avanzo un poquito. Decía que el mundo en blanco y negro, el mundo binario, bueno, pues va haciendo aguas, el mundo se va complicando, afortunadamente. Nunca el mundo ha sido en blanco y negro, pero hoy en día sí que tenemos la certeza clara de que no podemos seguir explicándolo así. Nos han cambiado muchas cosas. Yo pongo ahí algunos ejemplos. La cuestión de identidad. Hace unos años, cuando digo hace unos años, hace una década, hace 10 años, con definir hombre y mujer, definíamos todas las identidades sexuales. Pues uno es hombre o uno es mujer. Cuando aparecen los movimientos de emancipación femenina, aparecen los movimientos gay, lesbiana, bueno, pues esos movimientos con la L y con la G lo solucionábamos todo. Bueno, pues hay una tendencia homosexual, hay una tendencia heterosexual, pero bueno, hoy en día la identidad sexual, pongo ahí pues el grupo LGTBIQ, que va aumentando porque aparecen nuevas subjetividades que se quieren definir y que no encuentran marco para definirse. Y que luego vamos a ir viendo esas nuevas subjetividades que van apareciendo y que van a empezar a definirse no desde un marco normalizador, sino que van a intentar definirse desde un relato alternativo. Luego vamos a aterrizar en eso.
Pasa igual con la cuestión de pertenencia. Ahí pongo yo pertenencias múltiples. Hace unos años, eso ya no hace una década, hace un poquito más, pues uno pertenecía a su parroquia y en la parroquia bueno, pues se nutría de todo lo que necesitaba. La vida espiritual, la vida litúrgica la tenía en la parroquia, la acción social la tenía en la parroquia, su vida espiritual estaba en la parroquia. Hoy en día las pertenencias son múltiples. Yo puedo pertenecer a mi parroquia, puedo participar en los grupos parroquiales de catequesis, pero si me gusta la oración TC, lo que hace TC, cojo el coche y me voy a hacer una oración TC. Y mi compromiso social no lo voy a tener en la Cáritas de la parroquia, sino que lo voy a tener en Ecologistas en Acción, y mi voto político va a cambiar de signo en función de intereses diversos. Y esa es la nueva realidad, por eso hablo de pertenencias múltiples, que conforma, probablemente dependerá de la edad que tengamos cada uno y cada una, pero ciertamente en los jóvenes es así. Las pertenencias son múltiples, difusas y van cambiando. Y eso es así. El lenguaje, que estamos hablando con la cuestión del lenguaje políticamente correcto, pues más allá de debates peregrinos del tema, la corrección política, es decir, cómo nombramos la realidad. Hoy ya no decimos normales y subnormales. Aquí, dicho esto así, nos ha dado a todos una cosa por el cuerpo, porque ese lenguaje binario nos parece despectivo. No relata adecuadamente la realidad, además nos parece despectivo. Hoy nadie, en el mundo de la educación, por ejemplo, que es donde yo estoy ahora, bueno, pues antes, si sabía matemáticas o sabía lengua, ya definía si pertenecías al grupo de los inteligentes o al grupo de los menos inteligentes. Bueno, pues sí, en el mundo de la pedagogía pues aparecen las inteligencias múltiples y además de la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, está la inteligencia artística, la inteligencia cinestésica, es decir, que aprendemos no solamente matemáticas, lengua, aprendemos con el cuerpo, aprendemos con el arte, y entonces el relato se va ampliando, necesariamente se va ampliando. No está tan claro las diferencias entre aquello que denominamos salud y aquello que denominamos patología. Eso es una cuestión de toda la cuestión de género, bueno, pues está muy presente. Es decir, a veces las cosas que no encajaban dentro de nuestros marcos de normalidad, enseguida la ciencia médica las patologizaba. Es una enfermedad que habrá que arreglar para que entre dentro del marco normativo. Entonces, lo que os he colocado ahí, un mundo en blanco y negro que se va deshaciendo y un mundo en color que va emergiendo. Se nos van rompiendo relatos. Tengo ahí el código de barras en blanco y negro. Voy, si queréis, profundizando en lo que voy diciendo, yendo a distintas cosas. Lo que decía antes, la cuestión de identidad, qué es normal, qué es anormal, qué es permitido, qué no es permitido, eso se va diluyendo, esa frontera. Lo que es legal y lo que no es legal, lo que es moralmente aceptable y moralmente no es aceptable, esa frontera también. Los conocimientos, en la diapositiva que yo ponía antes, que ponía los conocimientos, la universidad, en una ciudad universitaria, los conocimientos que se deben transmitir de generación a generación están codificados y tenemos claro lo que se tiene que transmitir. La universidad es una institución normalizadora y transmisora de saberes. Y frente a eso aparecen saberes periféricos, que decía Galeano, pues aquello del folclore. Y bueno, hay cosas que son conocimientos, pero que no forman parte de eso que yo tengo que transmitir. Bueno, hoy en día eso empieza a cuestionarse. Si eso no será una colonización de un pensamiento único y no habrá que darle espacio y contenido a nuevos saberes emergentes que también reivindican su visión del mundo. Nociones que teníamos como muy bien asentadas, pues hoy hemos estado en el círculo reivindicando derechos. Bueno, pues esa noción de derechos humanos que ha configurado el gran relato de Occidente, pues hoy en día está muy cuestionada. Eso de que todos los seres humanos nacemos en igualdad, con dignidad y en igualdad de derechos. Bueno, los seres humanos, varones, blancos, burgueses, sí. El resto no tengo yo tan claro que tengan los mismos derechos. Y en cualquier caso, los derechos nos huelen, algunos de ellos,
a un derecho demasiado occidentalizador. ¿Tienen derechos humanos los inmigrantes que llaman a la puerta de Europa, de los países que han firmado la Declaración de Derechos Humanos? Tienen un gran problema, porque el derecho humano no protege a nadie. Hay una colisión entre el derecho humano y el derecho de ciudadanía. Los derechos humanos, más allá de una utopía bonita, no han conseguido armar los marcos de protección. Y cuando un emigrante llama a un país, el país lo que hace es mirar su legislación. No mira los derechos están ahí. Pero quien va a establecer, va a dar derechos de ciudadanía, es el Estado. Bueno, pues ahí hay una colisión que se produce, que es muy real y que nos impide seguir utilizando el discurso de los derechos humanos como si ese discurso estuviera sentado y fuera estable. Se ha fragilizado el mito del progreso, que pongo ya al final. Nosotros y nosotras teníamos claro, no lo voy a preguntar aquí, luego sí, que nuestros hijos y nuestras hijas vivirían mejor que nosotros. Nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres y nuestros padres mejor que nuestros abuelos. Si yo pregunto, vamos a hacer una encuesta rápida, a mano alzada. ¿Quién considera que sus hijos o sus nietos vivirán mejor que los que estamos aquí? Los que crean que el mundo que sus nietos vivirán mejor, que levanten la mano. Vamos a dividir quien quiera que es mejor, peor y quien no sabe, ¿vale? Para que así... Entonces, así nos hacemos una idea. ¿Quién cree que nuestros hijos o nuestros nietos vivirán mejor que nosotros? ¿Nadie? ¿Quién cree que vivirán peor? Uy, esto no está... ¿Y quién? Dice, bueno, depende que entendamos, que es bueno, que nos depende. Depende. Bueno, pues si esta pregunta la hubiéramos hecho hace 15 años, las manos se hubieran levantado con el sí. Porque el discurso del progreso era un discurso asentado. Es decir, bueno, sí que había países en vías de desarrollo, el lenguaje lo volvemos otra vez, sí que había situaciones de marginación que no entraban en ese mundo, pero en ese mundo iba avanzando. Era una máquina, una locomotora, que en fin, tenía vagones de cola, pero había personas que se iban a incorporar a ese mundo. Ese relato se ha roto. Y cuando se rompe el relato del progreso, tenemos un problema tremendo, porque, bueno, como en el contexto de la charla, yo doy por hecho de que aquí hay personas creyentes, y los creyentes tienen un relato de esperanza, de escatología, yo no sé cómo será. Cuando se rompe el progreso, ¿qué discurso de escatología tenemos? Bueno, cuando se rompen los discursos hay que rehacerlos de alguna manera. Se han roto muchas cosas, y ahí lo dejo. Luego, si queréis, en el diálogo vemos qué discursos se nos han roto. Y junto a esos discursos que se van rompiendo, van apareciendo discursos alternativos. No todo se rompe, ¿vale? Yo decía antes que aparecen nuevas subjetividades. Pues eso, vamos a celebrar el Día de la Mujer muy pronto, y aparecen nuevas subjetividades que se niegan a definirse con el relato hegemónico, con el relato patriarcal. Las mujeres tienen su propio relato, lo reivindican y lo quieren decir. Y aparecen nuevas subjetividades que se niegan a definirse con los relatos que tenían, porque ya no sirven, porque son relatos que la teoría crítica ha descubierto que cosifican y que no nos sirven para explicarnos el color de lo que está pasando. ¿Vale? Os he comentado ya ahora el giro descolonizador, que cuestiona la universalidad de los derechos humanos, los saberes periféricos, de esto ya he hablado. La sensibilidad ecológica, es decir, el relato del progreso es incompatible con el relato del cuidado de la tierra. Es decir, hoy se cerraba la feria esta de Barcelona de los móviles, y entonces a mí me llama muchísimo la atención la fascinación que hay un móvil que se dobla. Eso debe ser... Y un móvil y 5G. No estoy en contra del progreso, pero claro, en ningún momento nadie ha puesto en el otro lado de la balanza la basura digital que está generando ese progreso. Y aparecen además nuevos relatos que son relatos muy tramposos, porque como tenemos los datos en la nube,
y la nube nos suena a cosa etérea, pensamos que la nube es un lugar, bueno, como tenemos la nube, pues ya no pasa nada, vamos a meter datos. Que no existen nubes, que la nube son cacharros físicos que tienen un enchufe que se llaman servidores y que requieren energía, disco duro, coltán, cobalto, es decir, y que eso es basura, y que eso es basura digital y muy mucha. Entonces los relatos también nos llevan a la globalización, luego iremos un poco a eso. Bueno, a lo que voy, es decir, ese discurso que no es criticable, yo no he escuchado, bueno, si te metes en foros más subalternos, sí tenemos la crítica, pero en los medios de comunicación ha sido un éxito. Y dentro de poco los tendremos que se doblan. ¿Cómo no vamos a tener un teléfono que se dobla? Hombre, por Dios. Bueno, que alguien me diga dónde está el progreso en esa cuestión, pero en fin, de paso eso está ahí. Y el modelo también de neoliberalismo, el capitalismo imperante, también se ve como un relato que se nos prometía, era la locomotora que tiraba del progreso. Es decir, bueno, aquello de tenemos que hombre, el mundo va mal, pero en fin, si conseguimos producir y que los vasos rebosen, algo caerá. Habrá migajas que podrán recoger. Bueno, pues el discurso del capitalismo se ha descubierto como un discurso falaz. Estamos en un mundo donde han aumentado las desigualdades a una escala insoportable. Entonces el capitalismo que tiraba de la locomotora tampoco es un relato que en contextos como el nuestro pueda seguir siendo útil. Cuando un paradigma se pone en crisis, cuando un relato se rompe, pues hay tendencias, nos ponemos nerviosos, pues yo decía que los relatos los necesitamos para entender el mundo. Y aparecen pues eso, dos tendencias. Una tendencia más totalizadora, populista, es decir, que lo que quieren hacer es, vamos a reconstruir el relato. Ahí ha puesto a Donald Trump y a Bolsonaro, es decir, más allá de ideologías políticas, pero sí que son muy representativos. Donald Trump quiere poner un muro, y quiere poner un muro que separe ya no solamente dos espacios geográficos, sino dos espacios normalizadores. Por eso su discurso es, vamos a protegernos de los emigrantes, delincuentes que traen droga. Entonces tiene que construir el relato porque el centro, la normalización, el centro que decide lo que es decente, lo que es legal, lo que es permitido, se siente amenazado. Entonces vamos a reconstruir fronteras. Bolsonaro también dice, bueno, es un poco el discurso parecido. Y eso, estamos en una época en la que aparecen, no es casual, no es decir, ¿por qué aparecen? Claro, porque aparecen en momentos de crisis, aparecen este tipo de movimientos. Junto a ese tipo de discursos que quieren darnos un relato ordenado, aparecen discursos más frágiles, más fragmentarios, más alternativos, más subalternos, pero que también están ahí. Aparecen personas que nos van hablando de que hay que recuperar de la Ilustración, que no podemos tirar por la borda los derechos humanos, pero sí que hay que hacer una reconversión, una reactualización de qué es eso de los derechos humanos. Hay personas que nos están diciendo, que reivindican las epistemologías del sur, las maneras de cómo el sur ha tenido, el sur geográfico y el sur social. Es decir, los pobres, los empobrecidos, los excluidos, no son solo personas que están fuera de lo que nosotros considerábamos el centro normalizador, sino que son lugares, espacios que generan su propia lógica, que generan su propio lenguaje y que generan su propia esperanza. Y eso, que cuando hemos ido colonizando, hemos arrasado con eso, pues hay márgenes que reivindican su aportación y su lenguaje. ¿Vale? Pues bien ahí. Decía yo antes que se nos ha caído el mito del progreso, pero aparecen nuevos grandes relatos. Un nuevo gran relato que ha aparecido es el de la globalización. Si yo antes os he preguntado lo del progreso, si ahora voy a hacer otra vez la prueba, y ahora voy a acertar, porque esto ya lo tengo yo comprobado,
¿El mundo que van a habitar vuestros hijos y vuestros nietos será global? ¿Sí? Vale. ¿Algún no? ¿Será tecnológico? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿La globalización es algo bueno? Hombre, ya si nos paramos a pensar, ¿es algo inevitable? Parece que sí. Claro, y hay una ruptura ahí tremenda, porque si nosotros, si hay una bola que rueda y nosotros no la controlamos, vamos hacia un futuro que emerge solo. ¿Quién lo controla? Vamos a ir a las teorías conspiratorias. Bueno, yo no... Pero, ¿quién diseña el futuro? ¿Quién nos dice que tenemos que ir hacia ahí? Bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer ante las grandes... Bueno, yo lo dejo ahí. Hay muchas personas que están pensando que una cosa es la globalización y otra cosa es el globalitarismo. Y aparecen nuevas alternativas en nuevos relatos que hablan de decrecimiento, que hablan de otra manera de globalizar el mundo. Bueno, pues por ahí esa lucha por los relatos está muy presente. Y en esa lucha hay un relato, un gran relato social que nos va ganando por goleada. Vale. Dice el Papa Francisco, cuando se refiere a la globalización, al ecumenismo, en bastantes de sus documentos, él dice que la globalización nos remite a la imagen icónica de la esfera. La globalización, cuando yo antes decía lo de la nube, que la nube nos parece un lugar idílico, muy bonito, y eso lo utilizan para meternos en relato, con la globalización pasa lo mismo. Es decir, un mundo global es un mundo comunicado, en red, donde no hay fronteras, y que tú lo ves así con esta boda y dices, ¡ay, qué bonito! Hacia eso da gusto ir. Dice, bueno, el Papa prefiere hablar del poliedro, que en el fondo tienes la esfera, pero vas a ir conectando desde los márgenes, vas a ir conectando saberes, culturas, relatos, y te van a configurar un mundo en red, pero no es lo mismo un poliedro que una esfera, ¿vale? Luego veremos cómo avanzaremos en eso. Mi propuesta, yo creo que una de las tareas que nos toca en este mundo es descubrir cuál es nuestro lugar. En este mundo que está cambiando de relatos, ¿dónde nos situamos? ¿Qué partes tenemos en el mundo blanco y negro normalizador? ¿Qué partes tenemos de frontera? ¿Y qué lugares habitamos fuera de ese mundo de red? Entonces, por eso lo pongo aquí. Entonces, mi propuesta es, ¿y por qué no construimos un mundo en colores? Pero claro, para construir un mundo en colores hace falta salir a las periferias, que diría el Papa. Entonces, y empezar a conectar y establecer redes con relatos, con saberes, con identidades emergentes diferentes. Entonces, mi pregunta es, bueno, si queremos habitar esos nodos con los locos, con los que están fuera de eso, y si de ahí sale algo. Ahí, como veo aquí religiosa, yo creo que hay la vida religiosa tiene que replantearse su lugar. Sí, su lugar. Y eso, y tiene que rehabilitar periferias, que es donde vamos a ver ahora. Yo creo que Jesús se situaba. Jesús le pasó, esto es, no quiero traer un paralelismo forzado, pero sí que en el siglo I, el grupo que creó Jesús creó un grupo muy extraño, ¿vale? Un grupo muy extraño, que tuvo que definirse con respecto a la normalidad de la época. Entonces, Jesús tuvo que generar relatos, prácticas y redes, las generó de hecho, porque todos estamos en esa dinámica. Y os cuento un poco los relatos. Aquí he puesto la madeja, es el grupo de Jesús, en el que van, fijaos, Jesús llama a unos discípulos. En el grupo de Jesús están los discípulos que llaman, y ahora veremos un poco lo raro de ese grupo.
Al grupo de Jesús se van a ir incorporando a los enfermos los que va curando, a los pecadores que perdona. Es un grupo, él va habitando periferias y se va encontrando endemoniados, lo curan y algunos lo siguen, otros se van. Entonces hay un banquete en el que aparecen prostitutas, cojos, lisiados, es un mundo un poco extraño. Junto a ese grupo, cuando él llama a los discípulos, eso lo de los pescadores, que es tan bonito, y pasando por allí le dijo, venid y lo veréis, venid, maestro, ¿dónde vive? Pues venid y lo veréis. Claro, cuando los zebedeos los llama Jesús, yo siempre me pregunto por el padre de aquellos hijos. Porque claro, cuando el padre de los zebedeos, cuando Jesús llama, y resulta tan bonito, se le pone una música así con pajaritos y tal, fíjate, la vocación, lo miraron, dicen, no, abandonaron a su padre. Ellos trabajaban de pescadores y tenían que trabajar de pescadores porque en su grupo de normalidad es lo que tenían que hacer y dejan a su padre tirado. ¿Para hacer qué? Irse a pescar hombres. ¿Pescar hombres? Para irse a un grupo de lisiados, prostitutas, enfermos, endemoniados. Entonces, había un grupo marginal que sigue a Jesús porque está fascinado por lo que el reino va produciendo, y hay un grupo desubicados de discípulos que estaban en el centro normativo que Jesús los ha llamado y que los ha llevado a un terreno que no saben qué hacer. Cuando los discípulos están allí, ¿quién es el primero? ¿Quién es el último? ¿Aquí quién manda? Es decir, bueno, aparece un grupo, un ovillo, que bueno, luego vamos a ir viendo cómo los primeros cristianos y la iglesia primitiva tienen que poner orden a todo aquello. O sea, que las prostitutas nos precederán al reino de los cielos. ¿Esto es una metáfora? Jesús, explícate, ¿es una metáfora o es verdad? Entonces, bueno, el relato de Jesús lo tiene que ir rehaciendo. Entonces, lo pongo así al principio para que veáis a la cuenta de por dónde voy. Jesús se encuentra con el grupo normativo de su época. Estaba la normatividad judía, el templo, y la normatividad romana, la política y la religiosa. Entonces, pues vemos en los evangelios cómo Jesús ve a una mujer pecadora y entonces la ley de Moisés, le dicen la normatividad, la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué nos dices? Nuestro relato normativo es este. ¿Cuál es tu relato? Y entonces Jesús le dice, os han enseñado esto, pero yo os digo, y les dice otra cosa. Dice, bueno, eso... En el Evangelio de Lucas aparece muchas veces a Jesús, pues eso, cuando está Jesús en casa del fariseo, y aparece la mujer, que es pecadora pública, que se pone allí y le limpia los pies con sus lágrimas y tal. Si este fuera un profeta, sabría quién es esta. Ellos le están diciendo a Jesús quién es, le están definiendo a esa mujer. Esta mujer es indecente. Y Jesús dice, no, esta mujer es una mujer que ha amado mucho. Vosotros me estáis leyendo la realidad así, pero yo la estoy leyendo así. Cuando ve a Zaqueo allí subido en la higuera aquella, los murmuradores, que son los que se encargan de decir lo que pasa, dice, mira, se lo dice por lo bajito, este es un pecador, un publicano, que está cobrando impuestos, que está con los romanos, y Jesús dice, no, este es un hijo de Abraham. Entonces, Jesús va cambiando el relato continuamente, y eso va a ser un jaleo. Cuando cura al ciego, le pregunta, bueno, cuando sabéis que el pecado, la enfermedad se asociaba al pecado, cuando cura al ciego, bueno, maestro, ¿quién está ciego por culpa suya o por sus padres? Y Jesús dice, no, esto es lo que os dicen vuestros médicos, esto es lo que os dicen vuestra seguridad social, pero esto va por otro lado. Ese va por otro lado es un relato alternativo. Bueno, pues aquí, como luego tenemos más. Tiene prácticas también muy llamativas. Habría prácticas, Jesús, con respecto a ese centro, pues tiene prácticas que podríamos interpretar como la separación de poderes. Pues dad a César, maestro, van a pillarlo, ¿no? Tenemos que pagar tributo o no pagar tributo. Entonces uno, que ya está animado, como ya estamos animados con el grupo de Jesús, dice, bueno, pues Jesús lo que va a decir es que no, porque lo que quiere construir es el ovillo. Y dice, no,
dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los discípulos se desconciertan. Dicen, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer con respecto a eso? En determinados pasajes cura al enfermo, al leproso lo cura, después de curarlo en el pasaje que pongo ahí de Lucas 5:14, cura al leproso y le dice, vete al sacerdote, paga para que por tu purificación, lo que escribió Moisés, para que les quede constancia de lo que ha pasado. Es decir, Jesús no solo se va a alejar al margen, sino que le manda un mensaje a ese centro. O sea, no es un grupo que se retira de ese margen, como podrían ser los celotas, los esenios, perdón, sino que es un grupo que le está diciendo. Y luego tenemos también muchas acciones que los discípulos se van a situar con prácticas que están muy mal vistas por el centro normalizador. Pues eso, comen, no se purifican, comen con las manos sucias, cogen espigas donde no se pueden coger, trabajan el sábado. Bueno, empiezan a tener prácticas alternativas que no están bien vistas y que no forman parte del relato institucional, que no forman parte del relato del paradigma normalizador. Y esto lo he adelantado antes, y él va generando unas redes sociales, como las he anticipado, muy curiosas, muy curiosas. El grupo de Jesús, lo ponía yo ahí, pues, sal corriendo a plazas y calles, lisiados, ciegos, cojos, discípulos, mujeres, la presencia de las mujeres. Claro, tener en cuenta que una sociedad patriarcal, cuando dice que el grupo de Jesús, tenéis ahí en Lucas 8, dice, lo acompañaban los 12, algunas mujeres que había curado. Eso de que había curado, como los evangelios los escriben varones que están en el grupo normativo, si os dais cuenta, siempre que aparecen mujeres en el grupo de Jesús, aparecen porque les ha curado de algo. A los discípulos no les ha curado de nada, les ha mirado a los ojos, ¿vale? Pero hombre, las mujeres si aparecen allí al lado, bueno, les vamos a permitir, porque en fin, algo le hemos hecho. Pero eso es una visión totalmente patriarcal. Pero bueno, Lucas tampoco va a estar libre de esto. Bueno, pues Juana, que es la mujer de Cusa, es decir, las mujeres siempre tienen que... Susana, otras que le llevan con los bienes. A lo que voy es que tenemos a mujeres que en una sociedad patriarcal del siglo I de Palestina están recluidas en el ámbito doméstico, son madres de familia, que son las que tienen que cuidar de la prole, se incorporan al grupo de Jesús y se incorporan al grupo de Jesús pues ayudando con sus bienes. Entonces la mujer en el grupo de Jesús, que ahí la teología feminista está avanzando mucho, bueno, tiene un rol que le pasa como a los discípulos. Los discípulos, si ya no son pescadores, ¿ahora qué hacen? Y las mujeres, si ya no son amas de casa y ya no son las que tienen que cuidar la casa, una mujer fuera de casa, en un grupo itinerante, pues es una mala mujer que va por los caminos. ¿O qué es esto? ¿Qué es este grupo que Jesús va montando? Entonces Jesús va montando un grupo periférico muy curioso. Yo a veces me lo imagino como un circo ambulante que va de pueblo en pueblo con el enano, la mujer barbuda, a mí gráficamente, porque si no entendemos la ruptura que produce y cómo en los primeros siglos del cristianismo hay que normalizar todo eso. Enseguida luego Pablo se va a poner muy nervioso y va a coger luego lo digo, que si no... ¿Vale? Jesús tiene una mirada periférica ante la realidad. Yo antes os he hablado de Zaqueo, os lo he dicho antes, entonces no lo repito. Entonces va teniendo esa mirada periférica. ¿Vale? Y tiene una mirada, fijaos, que lo que pretende Jesús no pretende, dice, bueno, hay relatos ahí, soy sal de la tierra, dice, bueno, Jesús quiere cambiar el mundo. Bueno, quiere cambiar el mundo, o quiere, yo lo he puesto ahí, que el mundo orbite alrededor de las necesidades de los más desfavorecidos. O sea, Jesús dice, dichosos los pobres, porque el vuestro es el reino de Dios, dichosos los que tenéis hambre, dichosos los que estáis, los que lloráis,
Eso lo dice Jesús. Y ese es el grupo, esa es la pareja de colores que está creando. Pero es que al mismo tiempo, y esto gusta menos, y a mí el primero, Jesús dice: hay de los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque gemiréis. Entonces, cuando yo estas cosas las digo, por eso pongo la cita, porque esto no se me ocurre a mí. A veces, hombre, la primera parte es real, la segunda parte entramos en el terreno de la metáfora. Porque, en fin, que los pobres vayan a ser los primeros, sí. Que los puestos de honor de la mesa vayan a estar ocupados por los liciados y luego ya, en fin, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es alimentando porque si nosotros no generamos riqueza, ¿de qué se van a alimentar estos pobres? No, eso ya es un relato nuestro. Lo que dice Jesús es que los que son últimos van a ser primeros y los que somos primeros vamos a ser últimos. O si lo queréis, lo matizo para que no suene así, que no podemos seguir siendo igual de primeros. Yo eso no sé cómo es, y ese relato se escucha menos, porque cuando nos situamos en la frontera y somos ayudadores, en el fondo estamos en un mundo que nosotros controlamos, alrededor del cual orbitan realidades. Y lo de Jesús dice no. Jesús dice: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces, en el desplazamiento que Jesús hace, pues tendremos que ver nosotros y nosotras si tenemos el cuerpo y las ganas para ser últimos, porque yo ciertamente no. Yo estas cosas las cuento porque las leo en la Biblia. Pero a mí me tienen que explicar mucho eso para que yo me sitúe por ahí. En fin, sí. Vincular el futuro de la humanidad al destino de los pobres se ha hecho una necesidad histórica. Solamente las víctimas pueden redimirlo. Esto es lo que dice Jesús. Voy terminando. Veis que lo voy a dejar abierto todo. Dice: ¿y ahora qué hacemos aquí? Mi cuestionamiento es que en el cambio de paradigma, en el cambio del mundo en el que estamos inmersos, tenemos que ser muy lúcidos y muy lúcidas y plantearnos y replantearnos qué relatos nos alimentan y qué relatos construimos, qué prácticas generamos y qué prácticas en ese mundo donde nos situamos, en ese mundo, y qué redes tejemos y cómo tejemos esas redes. Qué redes tejemos con un mundo periférico que está por ahí, y que no está esperando solamente nuestra ayuda, sino que está esperándonos ahí para construir redes distintas. Yo creo que por ahí se está construyendo un mundo emergente, chiquitito, y que es diferente. A veces cuando en charlas de Cáritas de hace años, pues la cuestión era la exclusión y la inclusión. Yo creo que ese discurso hoy en día está agotado. Con esto voy a dejar por si luego... Es una propuesta de paradigma, pero me la guardo para luego decir. Y así os dejo, con esta incertidumbre. Entonces, para eso vení. Y bueno, pues nada, agradeceros y que me hayáis entendido así, que os hayáis dejado ir metiendo en mi discurso para dejaros así, pero sería una contradicción que yo terminara la charla y decir, bueno, después de todo lo que hemos descolocado, ahora lo voy a colocar. No, se queda así descolocado, porque yo creo que está así de descolocado. Y no seré yo el saber hegemónico que diga lo que hay que hacer. Son los saberes subalternos lo que tenéis que decir, lo que hay que construir. Bueno, muchas gracias. Pues ahora os toca a vosotros y a vosotras. ¿Sí? Eso es. Como cada noche hay un tiempo para preguntas. Como siempre, en estos momentos, decía Belén, nos quedamos así callados, no sabemos, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues yo creo que hacemos un minuto de cuchicheo. Eso quiere decir que hay que hablar con el de al lado. Es un minutito para decir, oye, mira, este es lo que ha dicho, qué barbaridad, me ha gustado. Un poquito, ¿verdad? Y desde ahí ya nos calentamos y surge alguna pregunta
que hacemos a continuación, ¿de acuerdo? Y tenemos un tiempo todavía. Minuto de cuchicheo. Hablen, aprovechen. Ceci, ¿acercamos el micro? Ahí está, ya no.